tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumpla esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad. Buenas noches. La bienvenida a este Pauta Libre hoy es distinta. La recepción de una carta firmada por el secretario general del Ejército y los comunicados públicos de la Armada, la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional, en la voz y la pluma de su titular, Valdo Procuriza, nos obligan a partir este programa de una manera distinta. Hoy no tenemos editorial, porque hoy queremos abordar esta serie de reacciones que genera un sketch, un espacio de humor, un espacio de sátira, como los que han existido desde la antigua Grecia, desde Roma, desde siempre. El humor es una de las formas que toma la libertad de expresión y que tiene la misión de provocar, de desafiar, de cuestionar también al poder. Estas misivas constituyen un intento por detener un programa de parodia política que se seguirá emitiendo, donde no se acepta la intimidación de estas misivas para intentar sacarlo del aire. En la red se han hecho distintos programas y se seguirán haciendo programas de periodismo, programas de análisis como el que estamos encabezando esta noche, junto a un panel de mujeres que me acompaña una vez más en este Pauta Libre. Se seguirán emitiendo programas periodísticos donde el análisis toma toda la fuerza de la verdad, de la información, de la opinión con base sólida. Se ha invitado al Ejército a participar en estos programas. Se ha invitado al Ejército a plantear sus puntos de vista en torno a una serie de investigaciones que, por supuesto, generan la legítima preocupación, el legítimo interés de la opinión pública por conocer más. Casos como las denuncias de espionaje a periodistas, casos como el seguimiento a la juez Rutherford y otros casos que, por supuesto, nos impulsan a investigar porque eso es lo que es necesario no solo para el ejercicio del periodismo, principalmente para toda la comunidad, para toda la nación y para la democracia. Y los programas de humor, por supuesto, también se seguirán emitiendo. Soy Paula Molina, les doy la bienvenida a este Pauta Libre. Le doy la bienvenida también a un panel que está formado esta noche por Verónica Franco, a quien damos la bienvenida a este Pauta Libre, Alejandra Matus, a quien también recibimos en estudio tras una larga estadía en Estados Unidos, y a Yasna Levin, que también nos acompaña esta noche. Como siempre, el cordial saludo para Mónica González, que no se encuentra con nosotros en esta edición, pero usted sabe, está siempre regresando a este Pauta Libre, que es su casa, como esperamos sea también la de ustedes. Yasna Levin, tu primera opinión respecto al tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Y tu opinión, tu punto de vista respecto a estas misivas, a estos comunicados públicos en torno a un programa de humor. Bueno, a todas luces un acto de deliberación política y como tal inaceptable para Fuerzas Armadas que se tienen que definir como obedientes y no deliberantes. Yo diría que además claramente en la medida que participan las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el apoyo del ministro del ramo, constituye un acto concertado que vulnera la libertad de expresión y lo hace además de manera contumaz en el caso de este medio de comunicación porque han sido demasiadas los intentos de injerencia, digo intentos porque han sido frustrados, los que se han perpetrado de parte de distintos sectores del gobierno. Y hablo del gobierno porque fue un acto de deliberación de tres ramas, pero con apoyo del gobierno y lo que me parece más
grave. Es un acto antidemocrático, nos retrotrae además a tiempos muy oscuros de la transición, cuando se realizó el ejercicio de coordinación alistamiento y enlace cuando se realizó el boinazo, un boinazo que significó, yo trabajaba en La Nación en aquella época, que desde el edificio de las Fuerzas Armadas se dictara al diario La Nación el titular, uno de los acuerdos para poder desactivar esta situación. Nos estamos entonces enfrentando a un pasado muy oscuro en esa materia que ha costado mucho superar, como para que un gobierno de manera completamente irresponsable, a mi juicio, se preste para respaldar esta acción deliberante que por lo tanto atenta contra la función constitucional de las Fuerzas Armadas. Se da además, por último, en un contexto de verdadera instigación a la participación política de las Fuerzas Armadas, en la medida en que están permanentemente siendo empujadas a custodiar las fronteras, a militarizar la Araucanía, es decir, están siendo objeto de una presión permanente, una instigación permanente a que cometan este tipo de acciones de liberación. Por último, quiero decir que las Fuerzas Armadas carecen por completo de competencias para referirse a un acto de creación artística. No creo que su especialidad sea precisamente la crítica del humor. Muchísimas gracias, Yanna Levin, con su opinión. Quiero aprovechar de saludar y dar la bienvenida a Verónica Franco, periodista de larga trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Verónica Franco. Muy buenas noches. Muchas gracias a Pauta Libre por invitarme. Una rutina humorística, uno piensa, puede gustarle a algunos y desagradarle a otros. A mí, la verdad, no me hizo reír cuando la vi. Pero queda ahí, en la valoración que cada uno haga y que premia o no con su sintonía. Eso dista mucho de que 3 instituciones armadas dependientes del poder civil y no deliberantes comenten cual crítico de televisión lo que le parece o no de este programa. El Ejército en particular tiene grandes deudas de transparencia, desde violaciones a los derechos humanos hasta fraude, como para tomarse el tiempo de comentar televisión y guardar silencio frente a lo que realmente le importa a la sociedad. Las Fuerzas Armadas se han acostumbrado a actuar al filo de la Constitución y lo peor es que, como decía Yasna, lo hacen con la venia, con la anuencia del gobierno y el apoyo directo del ministro de Defensa. El mismo gobierno que por el tercer retiro que tanta gente está reclamando dice que irá al Tribunal Constitucional a defender esa Constitución. Muchísimas gracias, Verónica. Alejandra Matus, nuevamente darte la bienvenida al estudio. Has estado siempre en el programa, por supuesto, a la distancia. Ahora te encuentras con nosotros. Y el primer tema para tratar aquí en el estudio tiene que ver con estas expresiones de parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, más allá del tema legal, creo que el humor es una de las manifestaciones más importantes en una democracia. Una democracia se demuestra sólida cuando soporta el humor, sobre todo el humor político. Cuando una democracia empieza a perseguir los chistes, entonces significa que es una democracia débil. Y creo que Chile ha pasado por varias etapas en que el humor es la primera víctima de la falta de libertad de expresión. Lo vivimos en los 90, cuando Rafael Gumucio y Paula Codú, entonces de la revista Caras, fueron procesados por Ley de Seguridad del Estado en una nota humorística de fin de año en que Rafael Gumucio decía que el ministro Servando Jordán era feo y de pasado turbio. Eso bastó para que los encausaran por Ley de Seguridad del Estado. Fue censurado en su momento Palta Meléndez por hacer una parodia de Dardo Frei Ruiz Tagle. Y en fin, el humor siempre paga los platos rotos de los gobiernos autoritarios. Muchas de esas leyes que existieron en los 90 se derogaron afortunadamente. La Ley de Seguridad del Estado, en lo que se refiere a libertad de expresión, artículos del Código Penal, y gracias a eso hemos recuperado una amplia libertad de expresión que debe dar cabida al humor. Si las instituciones armadas en Chile se sienten autorizadas a comentar
sketch de humor, ¿qué podemos esperar el resto? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado. A los periodistas, varios periodistas han sido espiados. El estado de la libertad de expresión en Chile en este momento es preocupante. Acaba de salir un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recoge muchas violaciones a los derechos humanos muchas violaciones a la libertad de expresión cometidas durante el año 2020. Imagínense lo que va a decir el informe 2021. En el 2020 se registran apaleos a periodistas, fotógrafos que han perdido la visión, detenciones arbitrarias de periodistas, destrucciones de sus equipos cuando estaban reporteando las protestas, dificultades para acceder a los famosos permisos para reportear, en fin. Los despidos masivos de periodistas también están anotados ahí. Y yo creo que esas son las cosas que debiera preocuparle a un gobierno realmente interesado en que se respete la libertad de expresión. También hubiera sido interesante que el gobierno condenara el espionaje a periodistas y civiles y no que esté, preocupado de emitir estos comunicados que no se entiende en realidad qué es lo que pretenden, porque no piden nada, solamente se quejan, pero como las instituciones armadas tienen armas, uno se pregunta, ¿y si no qué? Estamos en Pauta Libre y no solo agradecemos su sintonía, sino que también agradecemos la permanente comunicación que la audiencia de este programa tiene a través de redes sociales con el panel y con lo que aquí se comparte y se debate. En las cartas, y vale la pena yo creo mirar efectivamente el contenido de, por lo pronto, la misiva del secretario general del Ejército, donde plantea que lo que se ha hecho es utilizar el disfraz de un programa satírico. Cuando no se utiliza el disfraz de un programa satírico, sino que efectivamente se trata de un programa satírico. Así está planteado en la programación del canal. Nunca se ha tratado de travestir el programa como si fuera un programa de periodismo. Paula, Sergio Gutiérrez Sepúlveda, perdón, el nombre del secretario general. El general de brigada Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Plantea que se está disfrazando el programa. No es un disfraz, el programa es eso, es un programa de humor. Dice que hay ánimo de deslegitimar y degradar al ejército, o sea, supone la intención en el acto humorístico, en esto que es una parodia, referimos, no es el disfraz de una parodia, es una parodia. Yo creo que si hay algo que vale la pena rescatar es que en todos los comunicados se entrega un apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de información, y se considera esencial para el progreso de la sociedad. Me parece que esa es una declaración que lamentamos el contexto, pero que a mí me gusta escuchar, particularmente en una semana en la cual se ha denunciado espionaje a periodistas. Me parece que es una cuestión a destacar que efectivamente se mantenga o se exprese este apoyo a la libertad de expresión e información. Queremos entonces que no se quede solo en las cartas, ¿no es cierto? Quisiéramos haber visto, por ejemplo, una condena a al espionaje y la voluntad de investigar hasta el final. Incluso el presidente de la República, que fue él víctima de espionaje, ¿no? En algunos de los momentos más oscuros del albor democrático, también quizás podría haber tenido, y todavía es tiempo, de tener una expresión que apunte a que se hará todo lo posible por llegar al fondo de la verdad respecto a estas situaciones de espionaje a la prensa, particularmente cuando aquí hay 4 declaraciones donde se apoya la libertad de expresión, mientras al mismo tiempo de alguna manera se vapulea y se critica. Verónica. A mí me llama la atención que en la carta del Ejército hablen de que se denota al Ejército y sus integrantes, la manera en que se denota, al Ejército y sus integrantes no demuestra más que el ánimo de legitimizarlo y degradar. Cuando en rigor lo que ahí se está diciendo en esta conversación, en esta parodia de una entrevista, son cosas que el Ejército podría decir, perdón, aquí no ocurren. En ningún momento se ha tratado mal a los conscriptos un segundo, o a los pelados. Perdón, tenemos un problema con el micrófono y no te podemos escuchar claramente, así que lo vamos a resolver. Solo esa pequeña interrupción mientras tratamos de resolver ese aspecto técnico va a tomar unos segundos. No hay problema. Yasna. Quiero comentar también lo del humor que decía Alejandra, porque no hay nada más sanador para una situación de afectación anímica como la pandemia que el humor. Y recordar cómo se hacía humor con Merino, con el propio general Pinochet. Es decir, esto es algo que ha trascendido situaciones políticas y que además ha sido bastante mejor tolerado en situaciones muy oscuras de la democracia como la dictadura.
Bueno, digamos que no se toleraba mucho tampoco porque hubo una portada famosa de la revista APSI que ponía a Pinochet con rulos de emperador y que fue censurada, y la revista APSI tuvo que salir con la portada. Pero bueno, es una dictadura. En democracia uno no espera esos mismos comportamientos de las autoridades, pero a mí me suenan hasta graciosas, digamos. El chiste es peor todavía. El chiste se cuenta solo. Claro, el chiste se cuenta solo. O sea, se cuenta solo. Esto de que una parodia va a denigrar y como que esto es el mismo lenguaje de la Ley de Seguridad del Estado, que hay acciones ofensivas que denigran a la autoridad, y entonces ¿quién establece lo que denigra o lo que no? Ellos. Entonces después, ¿qué viene? El aparato de censura. Vamos a pasarle los contenidos a alguien para que vea si estos contenidos denigran o no denigran, o son aceptables o no para la audiencia, que al ver este sketch inmediatamente va a destruir la imagen tan limpia y pura que tiene del ejército chileno. O sea, es gracioso si uno lo mira con si uno lo mira de cierta, claro. Yo creo que todos estamos en medio de esta conversación donde, por una parte, el chiste se cuenta solo, ¿no es cierto? Hay aquí una confusión aparentemente respecto a lo que es humor y lo que no es humor, pero lo que está en el fondo es serio, porque es una de las formas que toma la libertad de expresión el humor. Ahora sí podemos seguir con Verónica Franco, ya tenemos resuelto lo del micrófono. Fantástico. Yo solo decía que la Carta del Ejército lo que dice es que la manera en que se denosta al ejército y sus integrantes no demuestra más que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo. Lo que yo hubiera esperado en realidad del ejército es que dijera, ¿sabe qué? Aquí no maltratamos conscriptos. Pelados los llama militar de verdad, ¿no? Que es supuestamente entrevistado. Eso es lo que yo hubiese esperado. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Que me hubiese dicho el ejército. Y también hubiese esperado que al menos el ejército dijera en algún momento que lamentaba la persecución, el espionaje de periodistas de verdad. Eso sí. Yo en realidad hubiera esperado que el ejército no dijera nada, porque el ejército no debe deliberar. Bueno. O sea, nos estamos acostumbrando a que el ejército, el carabineros, todas las semanas sacan una declaración por cualquier cosa. Pero ya puestos se transformaron a hablar, en opinólogos. Ale, ya puestos a hablar, ya decididos a escribir. Claro, pero lo que prefiero que no. Es un planteamiento distinto. Claro. Respecto a lo que plantea el ministro de Defensa Nacional, Waldo Procuriza, porque ahí estamos en otra línea, ¿no es cierto? Ahí tenemos autoridades, la autoridad civil, esa es la autoridad política, ya no es una rama de las Fuerzas Armadas. Y lo que dice el ministro nuevamente, que le parece un programa, o plantea, lamentable, que en el canal, en un programa de parodia político, se emita una supuesta entrevista humorística a un actor disfrazado de general para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas. A mí me parece que además las declaraciones en el lenguaje, en los términos, parecen bastante coordinadas. No sé si les da la impresión, cuando uno las lee, son todas muy parecidas. A todas luces hay un acto concertado. El solo hecho que cuentan con la venia del ministro y que se hayan hecho 3 declaraciones el mismo día y una detrás de la otra, muestra una acción concertada. Y eso lo hace todavía más grave, porque hubo entonces una planificación con la venia del ministro, con la venia del gobierno. Yo creo que en el tema del ministro esto ya ocurrió, expresiones del ejército donde el exministro de Defensa, Alberto Espina, planteó claramente, mire, estas cosas pasan primero por la expresión del Ministerio de Defensa. Aquí, en vez de acudir a la doctrina de Espina, si Espina había planteado una doctrina en esas materias, lo que hace el ministro del gabinete de Sebastián Piñera es sumarse a la declaración de las Fuerzas Armadas. Mi pregunta lo que no significa que el ministro Procuriza no haya tenido sobre su mesa frente a él la declaración antes de que el ejército la publicara y que le haya dado la venia antes. No hay ninguna duda de eso, no hay ninguna duda, justamente por el tenor de las 4 declaraciones, las 3 de las Fuerzas Armadas y la del ministro, que hay una concertación, que hay un lenguaje muy parecido, ahí claramente apuntan a lo mismo. Los 3 hablan además de programa periodístico, o sea, tampoco tienen la capacidad de distinguir un espacio periodístico. Sí, pero yo creo que tampoco debemos caer en esa trampa, porque los límites de los géneros nunca son tampoco definitivos. Hay parodia, hay opinión
información y todo, o sea, en ningún caso ellos tienen que estar juzgando, ni aunque hubiera sido un programa periodístico. No, si todos partimos de esa base, Alejandro. Todos partimos de esa base. Esto es inconcebible, es un acto de deliberación inaceptable. Pero como lo vamos a analizar un poquito más fino, entonces entramos en estos detalles. Lo otro que hay que recordar también respecto del ministro Procuriza, que ya hizo un acto de apoyo a una declaración del Ejército con ocasión de el daño que había sufrido la estatua de Baquedano, ¿se acuerdan? Sí, quería hacer un punto, me interesa lo que planteas, Alejandra, respecto a que los límites entre los géneros de los programas no son tan estrictos, e incluso si lo fueran, no son las Fuerzas Armadas las que tienen que venir a decir qué es lo que puede pasar en un programa, no. Ahora, sí, en este programa, por ejemplo, de haber una persona representante del Ejército aquí sentada, la opinión pública podría confiar en que efectivamente se trata de una persona que está representando al Ejército y que no se trata de una persona disfrazada. Que se presenta como un programa humorístico y es un programa humorístico. Pero ese programa se presenta como tal, claro. Sí, pero si ellos hubieran hecho una crítica, por ejemplo, a este programa por algo que se dice en este programa, no lo hace más legítimo, a eso me refiero. No es que tengan atribuciones para opinar sobre programas periodísticos y no para opinar sobre el humor. Mi tema es que ellos, no tienen que estar comentando nada que se transmita en los medios de comunicación porque no es su rol. Ahora, cuando el Ejército defiende la honra de la institución, me parece que se pone en un lugar difícil, y la honra de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados y de las personas que han sido violentadas, cuando el Ejército se ha preocupado activamente de entregar la información suficiente para que esas familias reparen esa honra y tengan una satisfacción de la justicia. Verónica, sé que quieres hacer un apunte, pero quiero plantear una pregunta que me parece que es obvia cuando hablamos de la declaración del ministro de Defensa, y hablamos de que aquí de alguna manera se pliega él, más de alguna manera se pliega a esta declaración. ¿Creen que el ministro de Defensa podría haber hecho esto sin que el presidente Sebastián Piñera estuviera al tanto? Si no estuviera al tanto, estaría despedido, me imagino yo. Habría perdido la confianza del presidente, es la manera en que los presidentes se opinan. No, sin duda el presidente tiene que haberse enterado. No sé si antes o después, pero no, se enteró, por supuesto, y dijo sí, ok, dale, apoya. O sea, el presidente quien llamó a los dueños de este canal para quejarse y hizo lo propio. Pero no llamó el presidente, llamó su jefe de gabinete, pero por instrucciones probablemente de él, e hizo lo propio en otro canal de televisión. Entonces, hay también claramente una sintonía del presidente y el ministro y la Fuerza Armada, al parecer, respecto de esta necesidad de estar opinando, interviniendo, disuadiendo a los medios de comunicación sobre sus contenidos. Ahí parece un patrón de conducta. Por eso yo hablé de contumacia, porque esto ya son acciones reiteradas que se han ido sosteniendo en el tiempo, a pesar de la crítica pública que se ha hecho al respecto. O sea, ni siquiera hay un proceso de reflexión, de autocrítica, ¿no? Yo me pregunto si hubiese sido distinto, si hubiese emitido una declaración pública o enviado una carta a la red solo el ministro de Defensa. ¿Hubiese sido distinto? Habría sido distinto. O sea, la participación de 3 ramas del no menos grave, pero la participación de 3 ramas del Ejército que tienen por... De 3 ramas de la Fuerza Armada que tienen por obligación ser no deliberante, agrava la situación. Quiero hacer otra pregunta. Y entonces, ¿por qué, si lo podemos pensar nosotras aquí, conversando? ¿Cómo no se pensó en el gabinete? ¿Por qué no lo pensaron ellos? ¿O cómo no lo presentó el presidente? ¿Por qué no lo dijo alguien? Oye, mejor que no lo hagan las Fuerzas Armadas, las vamos a meter en un lío innecesario. ¿Quién está asesorando al presidente que decide ir al Tribunal Constitucional en un acto de suicidio político por el 10%? O sea... Bueno, no ha ido todavía. Claro, pero lo anunció. Pero lo tiene anunciado. Yo creo que hay otra pregunta también que a mí me parece pertinente en el contexto de lo que se está hablando, y es que si esto tiene que ver, y un poco lo tocaba Óscar Contardo en su columna de hoy en el diario La Tercera, ¿no? Cuando habla de esta idea de cuidar la democracia que durante muchos años está asociada a una especie de sigilo permanente respecto a aquello que se puede o que se va a subrayar o no subrayar, aquello a lo que se le va a dar espacio, como cualquier opinión o cualquier investigación en un momento, vuelvo a los inicios de la recobrada democracia, se perciben inmediatamente por los actores del sistema
como una amenaza a la democracia, como una cuestión que pone en jaque a la democracia, que la debilita, que nos coloca en riesgo de volver a las peores situaciones dictatoriales vividas durante tantos años y con tanto sufrimiento en el país. ¿Creen que de alguna manera esta situación tiene que ver, esta reacción del presidente Piñera, que como dice Yasna, no es aislada? Hay otros llamados de los cuales tenemos recuerdos, la participación de uno de esos ministros, la participación de las tres ramas. ¿Creen que tienen que ver con una prensa que se va desacordonando de alguna manera respecto a esta idea de que la democracia no se cuida en el secreto, el sigilo, la simulación, la negociación o la negociación, sino que por el contrario se cuida en la transparencia, en la exposición de aquello que requiere ser investigado, en el apunte respecto a las cuestiones que son irregulares, ya sea cuestiones que tienen que ver con manejo de dinero o cuestiones que tienen que ver con procesos judiciales que no avanzan o donde se interfiere de manera legítima? ¿Creen que también puede estar vinculado con eso? Yo no creo que la prensa pueda resistir ese análisis en su conjunto. Creo que hay manifestaciones como la que está ocurriendo en este canal, donde hay diversos programas y espacios que no respetan esa norma no escrita de lo publicable o de qué te puedes reír y qué no te puedes reír. Hay un desafío a ese statu quo y por eso los palos vienen a este canal. Pero creo que en su conjunto la sociedad chilena, no en una encuesta, no en algo que uno percibe de guata, sino que en un plebiscito formal, dijo en un 80% que rechazaba esta constitución y que quiere que la ciudadanía escriba una nueva constitución. Ese es el hecho político que ni las autoridades de gobierno ni aparentemente nuestra clase política ha logrado entender, y siguen defendiendo un estado de cosas, un orden y una constitución que no es soportado ni avalado por la ciudadanía. Entonces, en esa resistencia, en ese juego de resistencia, yo espero que en algún momento las autoridades entiendan el momento que estamos viviendo y que lo que corresponde es abrirle espacio a esa nueva constitución, a esos nuevos deseos de la ciudadanía chilena, y no seguir amenazando con el orden establecido en esa constitución desahuciada de facto por los chilenos y las chilenas. Yo creo que ahí llevamos un poco las cosas al extremo. Igual, Ale, yo no creo que aquí el gobierno esté apostando a que no haya cambio de la Constitución ni nada por el estilo. Francamente, estoy convencida de que el gobierno está detrás del proceso constituyente. Ya sabemos lo dividido que estaba su gabinete en su momento, ¿no?, entre los apruebo y los rechazo. No dudo de que el proceso constituyente va a salir adelante, y sinceramente no creo que situaciones como la que estamos viviendo hoy en este canal, con el reclamo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del ministro de Defensa, tengan necesariamente que ver con eso. Creo que van por carriles un poco distintos. Yo no lo veo distinto. Yo creo que efectivamente no hay un gobierno que lee políticamente lo que está pasando, no acudiría a la Constitución del 80 días por medio. Que no lee políticamente lo que está pasando, bueno, y cuando lo lee sí, no lo hace de manera adecuada. Pero déjame terminar la idea. Sí creo que el gobierno no quiere el proceso constituyente. La gran mayoría de los ministros que estaban en el gobierno estaban por el rechazo. Y los que quieren estar en el proceso constituyente quieren ir a defender la antigua constitución. El gobierno no hizo lo suficiente para evitar la catástrofe sanitaria en la cual nos encontramos y que ha obligado a postergar las elecciones. Particularmente las elecciones de constituyentes. Entonces, yo no creo, pero mi juicio es distinto al tuyo. Más de error, por supuesto. Yo no creo que el gobierno esté apoyando la Convención Constitucional para nada. Yo estoy convencida de que sí, y creo que efectivamente ha habido Pero ¿cuál es la evidencia de tu convencimiento? Ha habido grandes errores en la forma en que el gobierno ha enfrentado, por supuesto, la pandemia, especialmente en el último tiempo. Pero creo que es absolutamente atribuible más a una falta de pericia, incluso política, si tú quieres, no solo sanitaria, que a un convencimiento de no vamos a salir adelante con el proceso constituyente.
No estoy diciendo yo que no van a hacer el proceso constituyente. Lo que estoy diciendo es que no les gusta. Yo creo que prefieren no hacerlo.